en el lugar indicado donde Dios te puso. Hoy en día hay tanta gente que piensa que el pastorado es hacer dinero, hacerte rico. No, es una responsabilidad grande delante de Dios y delante del pueblo de Dios, hermano. Pero hay tanta gente que Dios ni siquiera los ha llamado y quieren estar de pastores. Hay tanta gente que Dios les ha dado un llamamiento de levitas, les ha dado un llamamiento de evangelistas, de misioneros, y quieren ponerse de pastores. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen el respaldo de Dios, y ese ministerio no va a ser fructífero, sino que se va a terminar. El enemigo lo va a destruir porque no está siendo plantado donde Dios quiere que tú seas plantado, hermano. El Señor nos ha escogido para ser fructíferos. Desde el principio de la creación de la humanidad, hermano, cuando nació Adán, que Dios formó a Adán y formó a Eva, Dios les dijo: fructificados, fructifíquense. Pero a raíz de la desobediencia, Dios destruye todas las cosas. Solamente Noé. Solamente queda Noé, hermano, y su descendencia. Y una vez más Dios le dice: fructificados, porque es lo que quiere Dios, que seamos fructíferos para Él. Él nos ha criado para dar frutos para Él, hermano. Lo que muchas veces no entendemos. El Señor quiere que su nombre sea glorificado en todo momento. Y Dios te va a dar dones, Dios te va a dar talentos, pero no para vanagloria tuya, no para que te enorgullezcas, no para que seas igual que el enemigo. Todos sabemos, y hay quien predica y dice, la Biblia habla de que Satanás era un ángel hermoso por Dios, criado por Dios, hermano, que cayó del cielo. Y muchos dicen que no es cierto, que está hablando de un rey. Dice la Escritura que en el huerto del Edén estuviste. ¿Quién es el que estuvo en el huerto del Edén? Dios, Adán y Eva y Satanás. ¿Cómo un rey va a estar en el huerto del Edén? Pero hay personas que ni siquiera quieren escudriñar la Escritura, hermano, porque están siendo plantados donde Dios no los ha llamado, donde Dios no los ha puesto. Y mientras esas cosas estén sucediendo, hermano, no vas a ser fructífero. Tú debes de plantarte donde Dios te plantó. Tú debes de quedarte donde Dios te dijo: aquí te quiero, aquí yo voy a estar contigo. Mi respaldo va a estar contigo en todo momento, hermano. Gloria a su santo nombre. Quiero hablarte acerca de una historia que está en el libro de Génesis 49, hermanos. Desde el 38 nos habla en adelante, y todos conocemos la historia de José, hermano. Todos conocemos de aquel varón soñador, y lo conocemos como un jovencito soñador, hermano. Dice la Escritura que aquel hombre tenía sueños. Aquel hombre soñaba que del sol, soñaba la luna, soñaba las estrellas, y que se inclinaban a él, y soñaba manojos de trigo que se inclinaban a él. La Escritura nos habla a través del profeta que en los últimos tiempos los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Que no te asombres si Dios empieza a hablarte a través de sueños. Que no te asombre si tu ministerio viene a ser confirmado a través de una visión. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a través de sueños. Va a confirmar lo que Dios te ha dado, hermano, a través de una visión. José le comentaba a su padre y le comentaba a sus hermanos los sueños que tenía. ¿Y qué fue lo que ocasionó la envidia de ellos? Dice la Escritura que el enemigo del hombre serán los de su casa, hermano. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, porque se levantará alguien en contra tuya. Se levantará alguien queriéndote lastimar. Se levantará alguien queriendo dejarse usar por el enemigo para destruirte, hermano. Tú tienes que estar apercibido, hermano. Dice la Escritura, hermano, que José, hermano, era el hijo querido de Jacob, hermano, que Jacob lo vistió con una túnica de colores. Y una vez, hermano, Jacob le dice a José: ve en busca de tus hermanos que están apacentando ovejas. Y José, un niño obediente, José, un niño querido por su padre, le dice: padre, voy a ir a ver qué están haciendo mis hermanos, y vengo y te doy las buenas nuevas.
Y dice la escritura, hermano, que José fue donde estaban los hermanos, y aquellos hermanos, cuando lo miraron, empezaron a maliciar cosas, empezaron a planear un plan para destruir a José, porque la envidia había llegado a sus vidas. El enemigo había entrado en sus corazones y querían destruirlo. Empezaron a decir que ahí viene el soñador, ahí viene aquel que quiere que nosotros nos postemos delante de él. Pues que se ha creído, si es un niño chiple, que se ha creído, porque es el hijo consentido, hagamos algo, vamos a matarlo. Dice la escritura que en cuanto José llegó, hermano, estos hombres tenían planeado matarlo. Pero Rubén, el hermano mayor, dice: no hay que matarlo, no hay que hacerle tan vil cosa a nuestro hermano. Mejor vamos a quitarle la túnica y vamos a aventarlo en la cisterna, hermano. Déjame decirte que aquellos hombres pensaban, hermano, que porque José traía la túnica de colores, estos hombres pensaban, hermano, que porque José era el niño preferido de papá, estos pensaban que al quitarle la túnica se iba a terminar el sueño de José, hermano. Pero quiero decirte que el llamado no estaba en la túnica. El llamado de José no estaba en que lo desvistiera. El llamado de José estaba porque el Rey de Reyes ya lo había conocido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se formase en el vientre de su madre. Lo había predestinado para cosas grandes, hermano. ¿Y sabes qué hicieron estos hombres? Le echaron sangre a la túnica. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermano, cuando lo derraman sangre inocente? Dice la escritura que agarraron un animal y lo mataron y le echaron sangre a la túnica para aparentar que aquel muchacho había sido devorado. Pero estaban confirmando una vez más el llamado. ¿Cómo que estaban confirmando el llamado? Dice la escritura que sin sangre no hay expiación de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Ellos estaban confirmando una vez más el llamado de José, porque le aventaron sangre a la túnica y estaban expiando los pecados de él. Una muestra, una profecía de lo que Jesucristo iba a venir a hacer por cada uno de nosotros. Jesucristo iba a venir a morir como un cordero, iba a venir a derramar su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Así que estaban confirmando el llamado de José, hermano. Amén, amén. En la escritura que José estaba ahí en aquella cisterna llena de lodo. Imagínense el sufrimiento, imagínense la desesperación de José en aquella cisterna al saber que sus hermanos le iban a hacer algo. Yo no sé qué estaría pasando José por su mente, pero yo me imagino la desesperación de José. Yo me imagino que quizá José se acordaba del sueño que Dios le había dado y él decía: ¿y este sueño qué? Quizá no va a ser cierto. Quizá no va a llegar. Mira, Dios, donde me tienen mis hermanos, me van a matar. Quizá me van a dejar aquí en esta cisterna. Quizá voy a morir de hambre. Quizá voy a morir de sed. Quizá puedo morir hasta devorado de una fiera que se meta ahí a la cisterna. Muchas veces el enemigo va a traer cosas a tu mente, va a atacar tu mente y te va a decir: ¿dónde está lo que Dios te ha prometido? Han pasado días y sigues en la misma. Han pasado meses y sigues en lo mismo. ¿Dónde está lo que Dios te ha dicho que va a suceder, hermano? Sabemos que Dios es perfecto y todas las cosas son al tiempo de Dios, hermano. Amén. Tienes que tener paciencia, porque lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida, va a ser, pero es el tiempo de Dios, no es el tiempo tuyo. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo en todo momento. Amén. Y lo que Dios te ha dicho se va a cumplir, hermano. Amén. Dice la escritura que aquellos hermanos avientan un lazo para sacar de la cisterna a José. ¡Qué alegría de José! Mis hermanos me estaban haciendo una broma. Mis hermanos estaban jugando conmigo. Ahí voy, hermano, jálale más recio, hermano. Lo sacan. ¿Y qué es lo que hacen? Lo venden. Lo venden, hermano, a los madianitas que iban pasando por aquel lugar, hermano. Va a haber gente que te va a querer vender. Va a haber gente, hasta hermanos de las congregaciones, hermano, te van a querer vender, hermano.
Va a haber gente que va a querer lastimarte. Va a haber gente que va a querer pisotearte. Va a haber gente que te va a decir, no, yo ya te dediqué a esto, te dediqué al otro, hermano. Pero los propósitos de Dios se tienen que cumplir, hermano. Es un proceso. Y Dios va a usar todo lo que el enemigo quiera hacer para destruirte. Dios lo va a usar para un bien, hermano. Amén. José fue vendido a los medianitas y fue llevado a casa de Potifar, hermano, donde José empieza a trabajar en la casa de Potifar, hermano, y empieza a comer bien, empieza a hacer cosas buenas, porque Dios estaba con él. El llamado de José empieza a seguir adelante, empieza a dar frutos, hermano, aunque el enemigo quiere destruirlo, quiere atacarlo. La esposa de Potifar se le insinúa, porque José era un joven hermoso. ¿Y qué es lo que pasa? Avientan a José a la cárcel. Qué tremendo, qué proceso tan difícil para José. Aquel joven, hermano, que era el consentido de papá. Aquel joven que Dios le había hablado a través de sueños, empieza un proceso bien difícil. Yo me imagino a José decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando todo esto? No, que Dios tiene planes para mi vida. Ahora que estoy haciendo en prisión, me venden, estoy en Egipto, estoy con un hombre donde pienso que voy a estar bien en casa de Potifar. La mujer se levanta en contra mía, se me insinúa, le quita la ropa, José sale corriendo, lo acusan de violador y José va a la cárcel. El enemigo se va a levantar en contra tuya y va a usar todas las estrategias, hermano. Va a querer usar todas las armas para destruirte, hermano. Amén, pero amén. tienes que tener fe. Amén. Y confiar en Dios en todo momento. Amén. Porque Aleluya. aquel que te ha llamado es fiel. Amén. Aquel que te ha escogido es fiel. Amén. Aquel que ha prometido que va a estar contigo, lo va a estar hasta el fin del mundo. Y Él no te va a fallar. Amén, Él va a amén. estar contigo. Dice la palabra de Dios que José halló gracia ante el carcelero y fue puesto como amo de llaves ahí, hermano. Dios estaba con José, aunque estuviera en la cárcel, hermano. Y empieza a adivinar sueños. ¿Por qué? Porque viene la revelación de parte de Dios, viene la ciencia, viene la sabiduría, viene el discernimiento, los dones del Espíritu Santo fluyendo en la vida de José, Dios respaldándolo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que José es una rama fructífera. Una rama que estaba pegada a la vid verdadera. Y la vid verdadera es Jesucristo, hermano. Y mientras tú estés pegado con Dios en todo momento, mientras estés tú en oración con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada se va a levantar en contra tuya, hermano. Dice la Escritura que José adivina unos sueños a un panadero y a un copero que habían sido llevados a prisión, que eran los coperos y el panadero del rey. Y uno de ellos sale. El copero sale, hermano, y José le dice: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, dile que aquí estoy. Y suceden unas cosas extrañas ahí, que Faraón tiene un sueño y manda a traer adivinos y nadie le hace caso, nadie le adivina ese sueño, pero José sí, porque Dios estaba con él. Dios estaba con José, hermano, que llega el momento en que José sale de la cárcel y es gobernador de Egipto, hermanos. Fíjate qué tremendo. Se empieza a cumplir los sueños de Dios para José. Se empieza a cumplir lo que Dios tenía para él. ¿Cuánto tiempo pasó? Bastante tiempo. No te desesperes. No te desesperes, que las promesas de Dios para tu vida van a llegar. Amén. El cumplimiento de Dios para tu vida va a llegar, hermano. Amén. El cumplimiento de José llegó, que viene hambre a la tierra en Egipto. Viene una hambruna tremenda, 7 años de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 años de abundancia, 7 años de pobreza, que dice la palabra que había una hambruna en toda la tierra. Y los hermanos de José y el papá vienen, hermano. Cuando se encuentran con él se dan cuenta que lo que José les había dicho era realidad, hermano.
porque Dios nunca te va a dejar avergonzado. El Rey de Reyes y Señor de Señores nunca te va a dejar a ser avergonzado. Dice la Escritura que todo aquel que cree en Él, el Señor lo va a respaldar, hermano, porque nadie de los que ha creído en Él va a ser avergonzado. Y si tú has creído en la palabra que ha sido aventada, ha sido lanzada de parte de Dios para tu vida, Él no te va a dejar avergonzado, hermano. Aleluya. Llega el momento en que José, hermano, salva a su familia y los trae a Egipto, hermano, porque se cumple lo que Dios tenía para cada uno de ellos, hermano. El apóstol Pablo nos dice en la Escritura, hermanos, debemos vivir como dignos del Señor, agradándole en todo momento y llevando frutos para Él. Frutos, agradándole a Él en todo momento. Tienes que vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Nadie ha pagado un precio de sangre por ti más que Jesucristo. Jesucristo es el único que ha derramado su sangre preciosa por ti. Ni el pastor, nadie ha derramado su sangre por ti. Tú debes vivir agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores en todo momento, hermano. Que no te importe lo que te digan, que no te importe lo que hablen de ti, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y os vituperen. Bienaventurados sois cuando te persigan y hablan mal de ti, hermano. Te digan cosas que el aleluya, que esto, que lo otro, que aquello. Bienaventurado eres, dice el Señor, hermano. Y luego dice: porque así persiguieron a los grandes apóstoles que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tienes un galardón grande en los cielos, hermano. No te preocupes, hermano, de lo que el mundo te ofrece. No te preocupes en agradar a los hombres. Agrada a tu Creador. Agrada a tu Redentor. Por eso Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin de deshecha esta mi piel. Cuando se deshaga mi piel, dice, estos ojos verán a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque Él sabía en quién había confiado, hermano. Él sabía en quién había puesto su confianza en todo momento, hermano. En el libro de Juan 15:16 dice la Escritura que tú no escogiste al Señor. El Señor te escogió a ti, hermano. Amén. El Señor se ha fijado en ti para que tú seas una persona, un cristiano que dé frutos para Él. Amén. A Dios no le importó lo que tú fueras. A Dios, ¿qué le hubiera placido, hermano, escoger de los institutos bíblicos? A Dios, ¿qué le hubiera costado escoger de las universidades? A Dios, ¿qué le hubiera costado escoger, hermanos, doctores, sabios, licenciados? Pero dice la Escritura que no, hermano, que Él escogió lo necio, lo menospreciado, lo vil de este mundo, hermano. Es lo que se fija el Señor, hermano, para mostrar su poder en las personas. El Señor viene y escoge, hermanos, drogadictos, prisioneros, borrachos, prostitutas, de todo escoge el Señor lo vil, lo menospreciado, para mostrar su poder, para que la gente vea, hermano, que Él tiene poder de transformar las cosas. Amén. Que Él es quien cambia a un drogadicto en un evangelista, que Él es quien cambia a un prisionero en un pastor. Amén. Que Él es quien cambia a una prostituta en un profeta, que Él es quien cambia de lo peor de un borracho, de un asesino, en lo que Él quiere usar, hermano. A Él le place hacer las cosas, hermano, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, hermano. Amén. La ciencia nunca pudo, y hasta el día de hoy, hermano, la ciencia nunca ha podido saber el porqué de la vara de Aarón. El por qué aquella vara seca empieza a reverdecer, empieza a dar hojas y empieza a dar fruto. La ciencia hasta el día de hoy, ni nadie, ni ninguna sabiduría humana hasta el día de hoy, hermano, puede comprobar o puede saber el porqué de las cosas.
Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Ojo. Dios te va a usar grandemente. Amén. Van a empezar a suceder cosas poderosas. Porque las cosas de Dios son misterios. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Que no te sorprenda cuando Dios te empiece a usar en sanidad. Cuando Dios te empiece a usar en cosas grandes y poderosas, en sanidades divinas. Cuando Dios te empiece a usar en ciencia, en profecía, en interpretación de lenguas, en sanidades divinas, en milagros poderosos, que no te sorprenda, porque la gente se va a sorprender. Pero quiero decirte que el respaldo de Dios va a estar contigo y la gente no va a entender qué es lo que va a suceder. Van a decir: ¿cómo es posible que aquel borracho hoy Dios lo esté usando? Y tiene que llegar lo que Dios ha prometido, hermano, porque va a llegar, hermano. Yo esta semana me he quedado sorprendido porque gente de Albuquerque, amigos míos que yo conocía, que ya no tenía ni en el Face, hermano, ya no tenía ni contacto de ellos, en esta semana me contactaron y me empiezan a decir: ¿sabes qué, brother? Estoy bien contento contigo. ¿Cómo es posible que tú, siendo un prisionero, ahora estés pastoreando una iglesia? ¿Sabes qué? Yo quiero ir a tu iglesia. Yo quiero ir a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque ellos no pueden creer. No pueden creer cómo Dios está orando, cómo Dios está haciendo cosas grandes. Pero Dios dice que Él no te va a dejar avergonzado. Y aquellos que se burlaron de ti, y aquellos que te dieron la espalda, van a tener que venir a ver las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y van a tener que darle honra y gloria al Rey de Reyes. Reconocer que Él es el Todopoderoso. Reconocer que sin Él no eres nada. Porque ojo, poderoso es el que vive, hermano. Santo eres. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Porque la gente se va a quedar sorprendida de lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. La gente se va a quedar sorprendida cuando empieces a hablar en lenguas, cuando empieces a lanzar profecía, cuando empieces a predicar, cuando los enfermos sean sanados, cuando los paralíticos se levanten. La gente se va a quedar sorprendida, hermano, como aquel florecimiento de la vara de Aarón, hermano. La gente se sorprendió, hermano. La gente se asombró. Hasta Moisés mismo quedó sorprendido cuando miró aquella vara, hermano. Algo imposible, hermano. Algo imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Servimos a un Dios poderoso, hermano. Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros no adoramos santos. Nosotros no adoramos aquellas imágenes que tienen oídos mas no escuchan, que tienen ojos pero no pueden ver, que manos tienen mas no pueden palpar, pies tienen mas no pueden caminar, boca tienen mas no pueden hablar. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros adoramos a un Dios que tiene poder, a un Dios que sigue hablando, a un Dios que sigue sanando, a un Dios que sigue libertando, a un Dios que sigue haciendo cosas grandes, que sigue transformando a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que adoramos, hermano, que cuando tú le clamas, Él responde. Amén, amén. Que cuando tú le pides, Él te da todas las cosas, hermano. Por eso el salmista se sorprendía. Por eso el salmista se sorprendía y dedicaba salmos a su Dios, hermano. En el Salmo 92, 12 al 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atros de nuestro Dios florecerán. ¿En dónde vas a florecer, hermano? En los atrios de tu Dios. ¿En dónde vas a producir frutos? En la presencia de tu Dios. Conectado con Dios, unido con Dios, porque separado de Él nada vas a poder hacer. Amén. Separado del Señor no eres nada. Es necesario que estés unido. Es necesario que estés conectado en todo momento. Y luego trae una promesa a ese salmo: aún en la vejez fructificarás, estarán vigosos y verdes. Si has escudriñado la escritura, te das cuenta que Jacob tiene a José cuando ya era viejo, porque dice la escritura
que aún en la vejez fructificarán. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham? En la vejez, y Sara siendo estéril y vieja, se multiplicaron, tuvieron un hijo, tuvieron a Isaac. Dios los bendijo con un hijo. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién confiaban. Ellos sabían que servían a un Dios poderoso. Ellos sabían que si se les había hablado una palabra de parte de Dios, esa palabra, esa promesa tenía un cumplimiento al tiempo de Dios. Tuvieron que pasar 25 años. Abraham era de 75 años cuando Dios le dice y le promete un hijo. Llegó a la edad de 100 años cuando llega el cumplimiento de Isaac, hermano. Qué tremendo, hermano. Y dice la escritura que es probado, porque vas a ser probado por Dios, hermano. Dios te va a probar muchas veces. Aquellos discípulos fueron probados por Dios, así como Abraham. A los discípulos el Señor viene y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ustedes para que su fe no falte. Abraham, el Señor viene y lo prueba y le dice: Abraham, es necesario que me ofrezcas en un sacrificio a tu hijo, a tu único hijo, al que yo te prometí, al que yo te di. Es necesario que tú me lo ofrezcas en un sacrificio. Y dice la escritura que el día mañana, el día siguiente, Abraham toma un asno, carga leña, agarra un cuchillo, agarra cerillos y agarra al muchacho y le dice: vamos. Y Isaac le dice: ¿a dónde me llevas, padre? Isaac le dice, y Abraham le dice: hijo, vamos a ofrecer sacrificio. Aquel muchacho no sabía a dónde iba. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Qué iba pensando Abraham diciendo: pero ¿por qué me vas a quitar a mi hijo? ¿Cómo le voy a hacer al llegar a aquel cerro? ¿Cómo lo voy a sacrificar? ¿Cómo es posible que lo vaya a matar siendo mi único hijo? Al hijo que amo, he aprendido a amarlo porque es mi hijo, me lo diste en mi vejez, Dios. Él no reclama nada, pero yo me imagino que él va pensando en estas cosas y diciendo: ¿qué va a hacer mi hijo cuando lo amarre? Cuando le clave el cuchillo, ¿qué es lo que va a pasar? Es una escena tremenda, hermano. Lo prueba de una manera tremenda. Y dice la escritura que Abraham no duda. Llega y empieza en el altar y empieza a poner la leña y pone al muchacho, lo amarra, y aquel muchacho inocente, yo me imagino diciéndole: Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me estás amarrando? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo me lo imagino llorando, me lo imagino gritando, porque yo no me puedo imaginar que Isaac haya estado callado diciendo: sí, dale, papá. Yo no me imagino a Isaac diciendo: clávame el cuchillo. Yo me imagino a aquel muchacho llorando. Yo me imagino las entrañas de Abraham sufriendo, desgarrándose por dentro, diciendo: es necesario que te mate, hijo. Pero lo que sí me imagino, Abraham confiando en un Dios. Amén. Yo me imagino a Abraham confiando en el Todopoderoso. Amén. Yo me imagino a Abraham diciendo: aquel que me dio mi hijo, aquel que me prometió una descendencia, aquel que de este cuerpo inútil, que de este cuerpo ya sin vida, haya hecho que naciera una vida. Yo me imagino a Abraham diciendo: si él me está pidiendo que le entregue a mi hijo, se lo voy a entregar, porque yo sé que él tiene poder de resucitarlo. Yo sé que él es el Todopoderoso. Yo sé que él es el dador de la vida. Y si yo mato a mi hijo, él lo va a resucitar. Gloria a su santo nombre. Que dice la escritura que Abraham no duda y agarra el cuchillo, y cuando va a empuñarlo en contra de su pequeño hijo, la voz de Dios le dice: hey, tranquilo, tranquilo. Yo sé que eres obediente a mí. Yo sé que tú en ningún momento dudaste de entregármelo. Y de cierto te digo que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y nosotros somos descendencia de Abraham, de descendencia cumplida, la promesa de Dios cumplida, hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que Dios te va a probar, hermano, que tu fe no falte. Amén. Que tu fe no falle. Amén. Siempre está confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro de los hombres que Dios viene y prueba, Job, hermano. Una prueba difícil. Le quita riquezas, le quita ganado,
le quita a sus hijos y aún hasta una sarna en su cuerpo. Qué tremenda prueba para Job, hermano. Una prueba difícil, de las más difíciles que ha habido en la historia. Yo pienso que después del sacrificio de Jesucristo no ha habido algo tan tremendo que Job. Después de algo tan grande que sufrió Jesucristo, de ahí le sigue el sufrimiento de Job. Y aún así, hermano, aún así, aunque Job estaba pasando tan grande sufrimiento, que Dios permitió al enemigo de que le quitara sus ganados, sus ovejas, sus camellos, todas sus tierras, y luego a sus 7 hijos, y luego le pegaron a sarna. Imagínense a Job, hermano, tanto sufrimiento y en tan poquito tiempo, así seguido todo, y que llega uno, y que ya me murieron todos los camellos, y que ahora murieron todos los asnos, y que ahora cayó fuego del cielo y tus hijos se murieron, y luego la sarna. En poquito tiempo, una prueba difícil, hermano, pero Job aún así confiaba en Dios. Amén. Aún así, aunque su esposa dice que le decía maldice a tu Dios y muérete, va a haber gente que te diga maldice a Dios y muérete. Hay procesos duros, hermanos, y yo he vivido procesos duros. Ha habido momentos en que mi esposa llora porque en el refrigerador no hay nada, hermano, más que pura agua. Un galón de agua, un vaso de agua ahí y una tortilla. Hay procesos difíciles, hermano, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén, amén. Y si Dios alimenta las aves del cielo, ¿qué no valéis más nosotros que las aves del cielo? Amén. El Señor siempre ha estado con nosotros y Dios nunca llega tarde, hermano. Siempre llega justo a tiempo. Amén. Llega siempre ahí, hermano. La esposa de Job le decía maldícelo, maldícelo y muérete. Mira cómo te tiene, mira cómo estás. Nosotros ha llegado el momento que decimos, Señor, ¿qué está pasando? Somos tus hijos, no tengo trabajo, no tengo dinero, y ahora se me descompuso esto, se me descompuso lo otro, se me descompuso aquello, ¿qué voy a hacer? Se me descompuso esto, lo otro, el refrigerador, la televisión, la lavadora, y ya no hay uno que hacer donde tanto se le descompone, no hay trabajo, no tengo dinero, ya no tengo zapatos, ya no tengo nada. Pero Dios se encarga de suplir, hermano, de una u otra manera. Dios empieza Amén, a suplir. amén. Aleluya. Simplemente que son procesos difíciles. Dios va a permitir, hermano, como con Job, hasta lo último. Pero Dios viene y trae recompensa a sus hijos. Amén. Aleluya. Dice la escritura de Dios que Dios viene y multiplica a Job. Todas las cosas vienen a ser restablecidas, restituidas una vez más al doble, hermano. Dios lo hace el más rico de la región, hermano. Le concede 7 hijos una vez más y los más hermosos. Y le permite vivir 140 años, porque dice la escritura que aún en la vejez te fructificará y estarás vigoroso, vigoroso. Al leer la palabra vigoroso se me viene a la mente Caleb, hermano. Un hombre que Dios le hace una promesa cuando tenía 40 años y dice, hace 45 años Dios me hizo esta promesa. Y aún estoy tan fuerte como en aquellos años. Imagínate, hermano. Si yo de ayer a ahora yo le digo a mi esposa, no hombre, ahora con esta operación quedé todo débil, ya no me siento igual, le digo, no sé qué me está pasando. Ahora Caleb, pasaron 45 años y él dice, estoy tan fuerte como cuando Dios me hizo esa promesa. Y Josué le dice, te voy a dar ese monte. ¿Eres capaz de ir? Le dice, dame el monte porque yo voy. Todavía me siento tan fuerte como en aquellos años. Y yo sé que Dios está conmigo. Y si Dios va conmigo, no me importa que haya gigantes. No me importa cuántos son. Porque yo no voy a pelear con mis fuerzas. Yo voy a pelear con las fuerzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él toma a sus guerreros y va y pelea, hermano. ¿Y qué crees? Dios le entrega Hebrón. Porque su fe estaba puesta en Él, hermano. Tenemos que confiar en Dios en todo momento, hermano.
Tienes que confiar y que tu fe no falte, que tu fe no falle. Hay ministerios en esta iglesia que Dios ha levantado. Hay ministerios que están a punto de levantar, pero para que sean fructíferos, para que empiecen a dar fruto, hermano, nunca se te olvide, nunca se te olvide que sin Dios no eres nada, que con Dios puedes hacer todo. Amén, amén. En el libro de Juan, como les decía ahorita, en el libro de Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, porque yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid fructífera, y separados de mí nada podéis hacer, y conmigo podrán hacer todas las cosas. Es lo que dice el Señor, hermano. Dios te ha elegido con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito, el de ser fructífero, el de seguir avanzando, el de salir adelante, el de ser testigo para su honra y su gloria, y hacer que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Amén, en todo aleluya. lugar, hermano. Amén, amén. Así es que no se te olvide, hermano. En todo momento empieza a orar, hermano. Si no oras, ora. Si oras 15 minutos, ora 20. Si orabas 20, ora 30. Si oras 1 hora, ora 2. Si oras 2, ora 4. Busca siempre estar en la presencia de Dios, hermano, Amén. para que el nombre de Dios sea glorificado y no blasfemado, hermano. Amén, amén. Es necesario estar en la intimidad con Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te va a empezar a mostrar cosas grandes. El Señor te va a empezar a introducir en lo sobrenatural de Dios, Amén. en las cosas que son sobrenaturales, en las que para los hombres son imposibles, para Él no. Vas a empezar a tener revelación, vas a empezar a tener sabiduría, vas a empezar a tener visiones, vas a empezar a tener cosas grandes, porque es la promesa de Dios para ti, hermano, para ti. Y hablarán nuevas lenguas, y en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Sobre quién? Sobre toda carne, Amén. sobre toda carne. Y si el Espíritu Santo viene a derramarse sobre ti, los frutos van a empezar a fluir, los dones van a empezar a fluir sobre tu vida, hermano, para ser testigo de Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado y no blasfemado. Ponte sobre tus pies.